Hola, hola, amantes del drama, la pasión superíndice 3N y el salseo. ¿CEU superíndice 3 mo es tu DN? Espero que es tu copyright N de maravilla y con la misma energua que tengo yo hoy, porque les traigo un noticiu superíndice 3N, pero de esos que hacen temblar la tierra y explotar los grupos de WhatsApp. Rense porque lo que vamos a desvelar hoy es de infarto. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al dúa con las noticias muy jugosas del mundo del espectáculo, y esta, amigos muos, se lleva la palma. Asu que si son de los que no se pierden un buen chisme, si aman las telenovelas turcas y si tienen el corazoncito dividido entre dos galanes, es tú, N en el lugar indicado. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente nadie, absolutamente nadie, veo a venir. Estamos a 6 de febrero de 2025, y la noticia que les voy a soltar es de esas que te dejan con la boca abierta y el corazu superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Antes de que se me olvide y de que el hype nos consuma, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita, esa que parece un botoncito de emergencia, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí tenemos chismes, noticias, anulisis y mucha buena onda para compartir. Y ahora rense fuerte porque vamos a descorchar el misterio. Vamos a por ello. Rense, queridos espectadores, porque hoy vamos a hablar de una pareja que si bien en su momento nos hizo suspirar, creemos que sus caminos ya estaban totalmente separados. Amigos, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, los protagonistas de esa telenovela que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, la que nos hizo pasar noches en vela y nos volvió superíndice 3 adictos a los cafú copyright S turcos. Hablo de Erken Zikuay, aquella historia de amor que traspasó superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en los finales felices. Pues bien, después copyright S de un sinfín de rumores, de separaciones, de nuevos amores y de mucha incertidumbre, aquí estamos en pleno 2025, y la noticia que les voy a dar es sencillamente impactante. ¿Recuerdan esos tiempos en los que todos queríamos que Can y Demet fueran pareja en la vida real? Los fans incansables analizaban cada mirada, cada gesto, cada comentario que acuan en redes sociales, buscando una mínima pista de que su amor ficticio podría traspasar a la realidad. Los veíamos en las alfombras rojas, en entrevistas, y hasta en los sets de grabación superíndice 3N, y la química era innegable. Los Moon S optimistas, los Moon S son más menos adores, juraban que tarde o temprano acabarían juntos. Pero luego la vida tomó superíndice 3 otros rumbos. Can y Demet siguieron sus caminos, tuvieron otras parejas, otros proyectos, y poco a poco, la ilusión superíndice 3N de ese romance de cuento de hadas se fue diluyendo. Creemos que esa historia ha quedado en el pasado, un bonito recuerdo de una telenovela que nos marcó superíndice 3. Pero, no sorpresa. La vida y el destino a veces tienen planes muy diferentes a los nuestros. Y es que aunque parezca sacado de un guión superíndice 3N de telenovela, la realidad ha superado a la ficción superíndice 3N. La noticia bomba es que Can Yaman y Mehmet Özdemir estuvieron trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo que escuchan. Después copyright S de aún más menos os de separación superíndice 3N profesional, y de un par de indirectas que cruzaron el mundo del internet, estos dos titanes de la televisión superíndice 3N turca han decidido volver a unir sus fuerzas, para deleitarnos una vez S. No se trata de una simple aparición superíndice 3N especial, no se trata de un cameo en alguna serie. Estamos hablando de un proyecto serio, de una superproducción superíndice 3N que promete reventar los ratings y hacernos revivir esa magia que tanto nos enamoró superíndice 3. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo fue que se dio esta reconciliación superíndice 3N profesional? Copyright los llevó superíndice 3 a dejar a Truth S las diferencias, si es que las hubo. Pues bien, la información superíndice 3N que hemos recopilado es de varias fuentes, y todas apuntan a un mismo punto, la insistencia de un productor visionario. Al parecer, un importante estudio de producción superíndice 3N, consciente del poder que tienen estos dos actores juntos, y de la lealtad de los fans, decidió superíndice 3 lanzar una oferta que ninguno de los dos pudo rechazar. El proyecto, según nos cuentan, es ambicioso, innovador y promete sorprender a todos. Se trata de una serie que combina drama, comedia y un toque de romance, justo la fu superíndice 3 mula que los catapultó superíndice 3 a la fama. Pero lo que se llama la atención superíndice 3N, es que los personajes que interpretaran Can y Demet
tendrú n una conexión superíndice 3n muy especial, que hará suspirar a mu de SD1 y seguramente generará polu copyright mica entre los fanáticos. Y aunque los detalles del argumento aún son un secreto muy bien guardado, lo que se sabe es que los ensayos ya han comenzado. Hemos visto algunas fotos filtradas que, si bien no muestran nada concreto, dejan entrever una química que aún sigue intacta. Las miradas, las sonrisas, la complicidad que se percibe en esas instantáneas nos hacen creer que esta nueva colaboración superíndice 3 en serú aún mu es explosiva que erkenziquai. Y eso, amigos, es decir mucho. Además de ese, nos han llegado rumores de que ambos actores han tenido varias reuniones privadas donde han debatido sobre sus personajes y han buscado crear una conexión superíndice 3n mucho mu ese profunda que la que tuvieron en el pasado. Al parecer, tanto Can como Demet estuvieron comprometidos con este proyecto y estuvieron dispuestos a dejarlo todo en la pantalla. Claro, como en todo proyecto que involucra a dos estrellas de este calibre, no han faltado las voces que se muestran copyrighticas. Algunos dicen que se trata de una simple estrategia de marketing, que busca aprovechar la nostalgia de los fans y generar ingresos. Otros, en cambio, piensan que esta colaboración superíndice 3n podrá reavivar viejas llamas, y que el set de grabación superíndice 3n se convertirá en un campo de batalla de egos y celos. Y por supuesto, no faltan los que creen que esta es la oportunidad perfecta para que Can y Demet se reconcilien, no solo profesionalmente sino también copyright n en el plano personal. Los mues románticos ya más menos han con una boda de cuento de hadas, y hasta con Mini Can y Demet correteando por los pasillos de alguna mansión en Estambul. Pero seamos realistas, esta es una situación superíndice 3n compleja, y solo el tiempo dirá copyright es lo que realmente sucederá. Lo que es cierto, es que esta noticia ha generado un revuelo impresionante en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can y Demet han vuelto a ser tendencia mundial, y los fans no paran de compartir sus emociones, sus teorías, sus más menosos y sus miedos. Las plataformas de streaming ya están peleando por los derechos de distribución superíndice 3n de esta serie, y las marcas de moda y belleza se están frotando las manos, pensando en las campañas más menosas publicitarias que podrán protagonizar estos dos iconos de la televisión superíndice 3n. En resumen, esta colaboración superíndice 3n ha superado cualquier expectativa, y ha puesto a Can y Demet de nuevo en el centro de la atención superíndice 3n mediática. Y claro, no podemos dejar de lado la reacción superíndice 3n de las exparejas de Can y Demet. Amigos, es donde el drama se pone aún mu de ese jugoso. ¿Ceu superíndice 3 mo habrá tomado esta noticia? ¿Habrá sentido celos? ¿Habrá enviado algún mensaje de texto con alguna indirecta? La verdad, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que podemos imaginar es que sus corazones deben estar latiendo a 1000 por hora. Y es que ver a tu expareja trabajando con una persona con la que tuvo tanta química, no debe ser fácil. Aunque claro, también copyright n podrá ser que ya hayan superado esas etapas, y que solo les deseen lo mejor. Pero, seamos sinceros, un poco de drama nunca viene mal, ¿verdad? Otro punto importante a destacar, es la forma en que Can y Demet se han mostrado en público después copyright, ese de confirmarse esta noticia. Ambos han sido muy profesionales, han evitado dar declaraciones polu copyright micas y han mantenido un perfil bajo. Esto, en cierta medida, ha calmado un poco las aguas, pero al mismo tiempo ha generado mood de esa intriga. ¿Estar ocultando algo? ¿Serú que realmente hay algo mood, ese que una simple relación superíndice 3n laboral? La verdad es que no lo sabemos, pero estaremos atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada mirada, para descubrir qué copyright es lo que realmente se esconde tras esta nueva colaboración superíndice 3n. Por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esta noticia tendrá en la industria del entretenimiento turco. La unión superíndice 3n de Can y Demet es un hito, un acontecimiento que podrá marcar un antes y un después copyright ese en la producción superíndice 3n de series y telenovelas. Muchos productores ya estuvieron considerando la posibilidad de repetir esta fu superíndice 3 mula, juntando a otras parejas que también copyright n tuvieron mucho con diéresis copyright cito en el pasado. Y es que la nostalgia es un arma muy poderosa, y los productores lo saben muy bien. Así que prepúrense porque podremos ver muchas ese colaboraciones de este tipo en el futuro.
Pero, ¿qué copyright podemos esperar de esta nueva serie? Pues bien, los pocos detalles que se han filtrado apuntan a que será una historia muy diferente a Erkenci Kwai. En esta ocasión superíndice 3N, los personajes de Kan y Demet serán mucho más complejos, más profundos, y con una historia que nos hará reflexionar sobre el amor, la vida y las segundas oportunidades. Se tratará de una serie más madura, con un guión mucho más cuidado y con una puesta en escena que promete ser de primer nivel. Además se dice que la banda sonora será espectacular, con canciones originales que harán suspirar a de uno. Y por supuesto, la química entre Kan y Demet será la guinda del pastel, el ingrediente secreto que hará que esta serie se convierta en uno con diéresis copyright sito mundial. Y hablando de química, no podemos obviar las escenas de amor que seguramente veremos en esta serie. ¿Serán igual de apasionadas que las que vimos en Erkenci Kwai? ¿O serán más sutiles y elegantes? La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí podemos asegurar es que Kan y Demet sabrán transmitir esas emociones de forma magistral. Ambos son actores muy profesionales y saben superíndice 3 conectar con el público a través copyright de sus miradas, sus gestos y su lenguaje corporal. Asu que prepulrense para enamorarse, para suspirar y para emocionarse con esta nueva historia de amor. Por supuesto, esta nueva colaboración superíndice 3N también copyright N representa un gran reto para Kan y Demet. Después copyright S de tanto tiempo separados, ambos han evolucionado como actores, y tienen nuevos recursos y herramientas para sorprender al público. La pregunta es si lograr UDN superar las expectativas, si conseguir UDN conectar de nuevo con su química del pasado, y si esta nueva serie lograr consolidar sus carreras. La verdad, las expectativas son muy altas, pero confiamos en su talento, en su dedicación superíndice 3N y en su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Y no podemos olvidarnos de la presión superíndice 3N medio tica a la que serán sometidos Kan y Demet. Cada paso que den, cada gesto que hagan, será analizado hasta el mínimo detalle. Los paparazzi los seguirán a todas partes, los fans buscarán cualquier pista en sus redes sociales, y los medios de comunicación superíndice 3N estarán al acecho de cualquier novedad. La verdad es que no será fácil para ellos, pero confiamos en que sabrán manejar la situación superíndice 3N con profesionalidad y elegancia. En fin, amigos, esta es la noticia bomba que teníamos para ustedes el día de hoy. Kan Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo en un nuevo proyecto que promete sacudir el mundo de las telenovelas. Una noticia que nadie esperaba, pero que a muchos nos ha llenado de ilusión superíndice 3N y esperanza. Ahora solo nos queda esperar a que se estrene la serie y disfrutar de esta nueva historia de amor. Y mientras tanto estaremos aquí en el canal, compartiendo todas las novedades, los rumores y las teorías que surjan en torno a esta esperada colaboración superíndice 3N. Pero antes de que me despida, quiero hacer un pequeño más menos o resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos descorchado la noticia bomba de la más menos o Kan Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci Kwai, vuelven a trabajar juntos en una nueva serie. Esta noticia ha generado un revuelo impresionante en las redes sociales, y ha despertado la ilusión superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Hemos hablado de los detalles que se conocen de esta nueva serie, de los rumores que circulan en torno a la relación superíndice 3N entre Kan y Demet, y del impacto que esta colaboración superíndice 3N tendrá en la industria del entretenimiento turco. Hemos analizado las reacciones de las exparejas, y hemos hablado sobre la presión superíndice 3N medio tica a la que serán sometidos los actores. En definitiva, hemos cubierto todos los aspectos de esta noticia que ha hecho historia. Ahora, queridos espectadores, ha llegado el momento de despedirnos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañarnos en este vídeo, por compartir sus emociones y por ser parte de esta gran comunidad que amamos tanto. Espero que esta noticia les haya gustado tanto como a mí, y que tu copyright N tan emocionados como yo por ver la nueva serie de Kan y Demet. Les pido que nos dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan de esta noticia, si son team Kan o team Demet, si creen que esta colaboración superíndice 3N es una buena idea, y cualquier otra cosa que quieran compartir con nosotros. No se olviden de que aquí en el canal estamos para escuchar sus opiniones y para compartir nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento. Y antes de cerrar el telú superíndice 3N,
quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor, do copyright le like, compartan con sus amigos y familiares que aman las telenovelas turcas y que es tu copyright en suscritos al canal. De esta forma nos ayudan a crecer y a seguir trayendo las noticias muy jugosas y los análisis muy profundos del mundo del espectáculo. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros, y que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N, nos motiva a seguir trabajando con Pasiu superíndice 3N y Dedicación superíndice 3N. Así que no lo duden mudes y sigan siendo parte de esta gran familia. Y ahora me despido, pero no sin antes decirles que es tu copyright N, atentos al canal porque seguiremos trayendo noticias de este y otros temas que sabemos que les encantan. Hasta la Pro superíndice 3 Sima, y que el drama y la Pasiu superíndice 3N siempre es tu copyright N con ustedes. Adiós superíndice 3S.